Quichua manta minigis, bandera y chisquiquillata, micha respeta suichi. Cayo tuntacuelos nishpaman en capipas marcan, tu idiomas pachao pimpitian antian kusta. Quichuataca mananiki sukunap santarina, pero mautulaca chunchuri curichumpiquilla. Quichua ya chiche campita tucuy Argentina ta, América tapadrishpa y magmana munduta. Presentamos Quichua Manta, programa radial dedicado a la difusión del quichua que se habla, se recita y se canta en Santiago del Estero. Quichua Manta, desde el Quichua, con la conducción de Cristian Ramón Verduc, Marcelo Salvatierra y Alejandro Iñiguez. Comienza Quichua Manta. ¿Cómo andan ustedes, amigos oyentes? Ashiyata. Bien nomás. Ancha allí. Muy bien. Ancha mi cusicu. Me alegro mucho. Ancha mi cusicuicu. Nos alegramos mucho. Aria, sí pues, nos alegramos mucho. Hoy es 11 de septiembre. 11 de septiembre, hemos llegado al 11 de septiembre ya, que hay mucho para comentar, hay mucho para conversar. Vamos, Loreto. Meta, vamos. Acush, Loreto, man. Sillas y caballo estoy, camino nacional y ahí cruza Loreto voy. Huelquita y Tanillo y Arani alce allí, por el sueño que llevaba me fui sin dormir. Lejos, lejos divisaba burritos cargados, iban montando las chinas o almohadas. Ancha temprano ya vida y en Loreto estoy, porque en Pitumayo me ha salido el sol. Apurana, culvinita ya al galope voy, siempre mirando al naciente, esperando el sol. A Loreto, Caillita, viaje a descansar, caballito a descansar, chis, volví a caminar. Cerca del río dulce mi caballo rodó, y entre las ponderaciones así me quedó. Ancha temprano ya vida y en Loreto estoy, porque en Pitumayo me ha salido el sol. La chacarera A Loreto Voy, letra y música de Crespín Flamenco, interpretada por Sachan Manta. Bueno, ya que estamos en Loreto, ve qué linda la chacarera, ¿no? Alitapi en sillas pa' mi caballo estoy, camino nacional a Loreto voy. En la albita, Albitapi, en sillas yando mi caballo estoy, camino nacional Yaikus, entrando a Loreto voy. Y bueno, ya que estamos en Loreto, vamos a llegar a la Mari. Claro, la saludamos a Mari Sandoval, que ha cumplido años el jueves de esta semana, el 9 de septiembre. Y bueno, desde aquí, desde Loreto, desde la casa de la Mari
Mari Sandoval. Los saludamos también a Pedro Hugo Chazarreta. Él está allá en la provincia de Chubut. Bien, ha cumplido años el jueves. El mismo día. Bueno, le mandamos unos saludos, muchos cariños a los dos. Y bueno, que sea con salud, sobre todo salud. Es el mejor deseo que se puede dar hoy por hoy. Habiendo salud, dijo Carlos González. Bueno, saludamos también a Carlos González, la familia de Carlos González, a él, a todos, gente cantora. Y bueno, Mari Sandoval, cantora también, que la vamos a tener un día de estos. Lo mismo que Pedro Hugo. Claro. Vamos a considerar el conjunto que hemos escuchado. Se llama Sachanmanta. Sachanmanta. ¿Cómo traducimos? Desde el monte. Es un conjunto de folclore tradicional santiagueño. Y los integrantes son 3 amigos de Puesto de Díaz y Villa Atamisqui. Nos contaba Ñaquito Coronel que el conjunto ha sido creado en el año 1989 por influencia de Jerónimo Gallardo. Jerónimo Gallardo era el creador y director del programa de televisión Nocaish Pasapicuna. ¿Se acuerdan? Yuyanquichis. Sí, seguramente recuerdan Nocaish Pasapicuna. Los integrantes del conjunto son Bernardino Coronel, que es director de la escuela número 804, Fermín Zabalza, de Barrancas, departamento Salavina, donde hemos ido varias veces para el encuentro con el arte y la cultura ancestral. Muy lindo lo que se organiza ahí. Así es. Toda la comunidad educativa encabezada por Bernardino Coronel, Ñaquito Coronel. Y ahí suele estar Sachanmanta, por lo tanto, está Pascual Chávez, el otro guitarrista del conjunto, Pascu Chávez. Pascual Chávez es director de la escuela número 137 de Paso de los... La escuela se llama Paso de los Andes. Número 137. Eso es. Está en Mistol Pozo, departamento Salavina. Y el bandoneonista Darío Coronel, Rubén Darío Coronel, es músico y artesano. Ellos 3 interpretan temas propios, también de quienes consideran ellos sus maestros, como ser los hermanos Toledo, los hermanos Simón, los hermanos Jiménez, don Sixto Palavecino, y también interpretan temas de músicos sacheros populares, como recién han escuchado, de don Crespín Flamenco, otro músico sachero popular. Y llevando el arte nativo de Santiago del Estero, han recorrido la Patagonia, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y todo el interior de la provincia de Santiago del Estero. Y bueno, así que, ya que ahí hay 2 maestros, le estamos saludando por ser el Día del Maestro, hoy 11 de septiembre, un saludo muy grande para ellos. Y bueno, vamos a escuchar un gato también de un hombre de la docencia. Bueno. Uyarichis, sus michit Uyarichis. Escuchemos un gato. Aunque soy de Santiago, pueden llamarme bandeño. Soy también de Atamisqui, Añatuyencio copeño. Y no me he de enojar si dicen que soy termeño. Soy de aquí, soy de allá, me da igual para andar y sé vivir. El melero en Campo Gallo, en Ojo de Agua y en Bailí. Yendo por Yastamauca me dirán Sili pequeño. Soy de aquí, soy de allá, de cualquier lugar, me da igual para andar y sé vivir. El melero en Campo Gallo, en Ojo de Agua y en Bailí. Eso sí, no han de errar si me llaman santiagueño. Si voy por las tinajas sospechan que soy choyano. Y comiendo rosquete me siento muy loretano. No lo puedo negar por mi acento bien paisano. De Suma Potiquita, Salamina, Bandero, Quibilí, por el dulce o el salado, ¿cuál mejor para vivir? Si
no es por Clodomira, tal vez por Monte Quemado. De su mapotiquina puedo ser salamina, bandero, quimilí. Por el dulce o ensalado, ¿a cuál mejor para vivir? Porque el pago es igual, estando siempre en Santiago. El dato que acabamos de escuchar, Gatito de cualquier parte, letra de Juan Carlos Carvajal y música de Orlando Jerez, interpretada por Los Bandeños. Los Bandeños, qué lindo conjunto. Y ve, justo en la Semana de la Banda, estamos en plena Semana de la Ciudad de la Banda, y hemos escuchado a Los Bandeños. Y este Gatito de cualquier parte tiene letra del maestro Juan Carlos Carvajal, que ha ejercido, sí, ha ejercido la docencia como maestro en Quimilí y en otros lugares del departamento Moreno, pero fundamentalmente en la ciudad de Quimilí, al igual que su hermano Quito Carabajal, que era director de una escuela en Catamarca, así se llama un lugar en el departamento Moreno, Catamarca. Y bueno, y el maestro Orlando Jerez, que él es maestro de bandoneonistas. Claro que sí. Enseña en los ciclos de enseñanza de SADAIC, enseña bandoneón a todos quienes quieren aprender. Y sí, maestro no solamente es el que está frente a un aula, sino maestro en distintas actividades que alguien se pare para enseñar, ¿no? Bien. A transmitir un conocimiento. Bueno, en este caso, don Orlando Jerez transmite su conocimiento musical, ¿no es cierto? Claro. Con el instrumento específico que es el bandoneón. Se los ha dicho Josefina Salazar, la profesora Josefina Salazar, docente también. Estamos saliendo al aire por LRA 21 Radio Nacional Santiago del Estero, en AM 1130 y en FM 98.5. También salimos al aire por la página www.quichuamanta.com.ar, que es sostenida por la Fundación Tarpuy. En la página quichuamanta.com.ar van a encontrar los programas emitidos. Todos los programas que han sido emitidos los van a encontrar ahí, en la sección correspondiente. Salimos también por la radio Así es lo Nuestro, que está en Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Córdoba. La página es www.asieslonuestro.com.ar. Dirige nuestro amigo Luis Ángel Pinto, a quien los saludamos desde aquí. Y a toda la gente del circuito de la Maratón Folclórica Radial Nacional e Internacional, que estamos extrañando. Sí. Estamos, ¿cómo sería? Huatucuspa, extrañando, añorando. Ya vendrán los tiempos que nos volvamos a encontrar. Así es. En Concepción, Chaynacachun, así sea. Ajá. En Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, nos escuchan por la radio Costa de Arenas, en FM 93.3. Eso gracias a la radio Así es lo Nuestro. La radio Costa de Arenas toma la señal de la radio Así es lo Nuestro y emite para la gente de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, y zona de influencia. También estamos saliendo al aire por la radio Mundo Rural, gracias al amigo Juan Mucárcel, que nos incluye en la página www.mundorural.com.ar. Y el Yanazu Juan Siriaco Tevez, de los Pagos de Agustina Libarona, que está en el Círculo Santiagueño de Berazategui, nos incluye en la radio Ashpamishki, que es www.ashpamishki.com.ar. Bien, como verán, el programa está dedicado en homenaje a todos los maestros de nuestro país. Entonces, para todos estos lugares que nos están escuchando, un saludo muy grande para todos los maestros. Así es, maestros y alumnos también, ¿que no? Y a Chachecpa. Sí.
Sí, para los maestros argentinos. Para ser maestro primero hay que ser alumno. Y sí, seguro, Vamos. primero hay que aprender. Sus Vidalat Uyarichis. Escuchemos una Vidala. Llama la noche el silencio, mi pensamiento ausentí. Llama la noche el silencio, mi pensamiento ausentí. Es tu tremendo silencio que ha olvidado mi existir. Si triste silba el boyero, oh llora lejos el crespín. Si triste silba el boyero, oh llora lejos el crespín. Es tu tremendo silencio que ha olvidado mi existir. Recuerdos tristes y eternos solo me quedan de ti. Recuerdos tristes y eternos solo me quedan de ti. Por tu tremendo silencio que ha olvidado mi existir. Si he de tener un consuelo, dulce será para mí. Si he de tener un consuelo, dulce será para mí. A tu tremendo silencio que ha olvidado mi existir. A tu tremendo silencio, olvídalo antes de morir. A tu tremendo silencio que tanto me hizo sufrir. Tu tremendo silencio. Una Vidala de Oscar II Carrizo, que es letra y música de él. Ha interpretado Alejandro Iñiguez. Don Oscar II Carrizo ha nacido en Loreto en el año 1926. Cuando era chico ya tenía aptitudes artísticas y se lucía como bailarín y cantor, mientras se dedicaba a aprender el bandoneón. Con 11 años de edad tocaba en una orquesta infantil de la escuela primaria, ya tocaba el bandoneón. Ojo, ¿no? A los 11 años. En la ciudad de Santiago del Estero ha estudiado para maestro normal y ha ejercido como maestro rural. En la docencia ha hecho carrera pasando por los cargos de vicedirector, director, supervisor de zona. Por esas tareas laborales educativas es que ha recorrido gran parte de la provincia y ha tenido oportunidad de compartir momentos inolvidables con la gente de distintos lugares. Y no se ha quedado con eso, ha estudiado teoría y solfeo, así que él podía escribir la música propia y de los colegas que se lo pedían.
también ha creado una gran cantidad de temas musicales folclóricos, la yunchera, bueno, una gran cantidad. Además, ha escrito trabajos referidos a la pedagogía, no solamente en la música. Y ha sido creador y director del conjunto Los Carihuaynas, los hombres jóvenes, los Carihuaynas. Hubo más cumpleaños. Ayer, viernes, ha cumplido años Inés Ayunta, cantora también, ayer viernes. Y hoy cumple años Carla Martinelli, le estamos saludando desde aquí. Qué bailarina que es Carla Martinelli. La hada del último rancho. Esa es, hija de Luis Martinelli. Don Andrés Chazarreta, otro maestro, él ha estudiado... don Andrés Chazarreta, patriarca del folclore argentino, ha estudiado en la Escuela Normal. Estaba relativamente cerca, él vivía en la calle Mitre y 24 de septiembre, por ahí la Escuela Normal está en la calle Alsina, a pocas cuadras. Y se ha graduado de maestro en 1896. ¿Habrá estado ahí la escuela en esa época? Bueno, ya está, vamos. Ha ejercido la docencia durante 27 años y ha llegado a ser inspector de escuelas en 1905. Estamos viendo que ha sido profesor del Internado Muñoz y director de las escuelas de San Francisco, La Merced y Círculo Católico de Obreros. Su compañía de arte nativo ha llevado el arte provinciano al Teatro Politeama en Buenos Aires en marzo de 1921. Y en esa ocasión ha permanecido en cartel por más de un mes a razón de 2 funciones diarias. La ha llevado a un lugar bien importante al arte nativo argentino. Don Andrés Chazarreta ha llegado a registrar 395 piezas musicales en Sadaic, entre obras de las cuales era autor y recopilaciones también. El 29 de mayo de cada año es Día Nacional del Folclorista Argentino porque es el día del natalicio de don Andrés Chazarreta. Esto es por ley nacional. Vamos a escuchar un tema de don Andrés Chazarreta. Claro que sí. ¡Primera! Debajo de un sauce verde, donde el agua no corría, donde el agua no corría, vidita mía, tuyo es mi amor. Donde el agua no corría, vidita mía, tuyo es mi amor. Yo he visto un pájaro herido bañarse en agua de rosa, bañarse en agua de rosa, vidita mía, tuyo es mi amor. Bañarse en agua de rosa, vidita mía, tuyo es mi amor. Cañaveral, cañaveral, yo por tu culpa pago mi mal. Caña cortita del Tucumán, cañaveral, caña jugosa del Tucumán. ¡Allá va la letra! Sauce verde, el agua corría fuerte, tus ojos me cautivaron, tu amor me daba la muerte. Tus ojos me cautivaron, tu amor me daba la muerte.
visto una niña linda, cual si fuera mariposa, entrarse en lo más profundo de un clavel que se deshoja, entrarse en lo más profundo de un clavel que se deshoja. Cañaveral, cañaveral, yo por tu culpa pago mi mal, caña colpita del Tucumán. Cañaveral, caña jugosa del Tucumán. La Cañaveral, samba, letra y música, una recopilación de don Andrés Chazarreta, interpretada por los Sachacari. Los Sachacari, los hombres del monte, los hombres montaraces. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, hemos escuchado una recopilación del maestro don Andrés Chazarreta, patriarca del folclore argentino. He andado en la casa de Marcelo y Analía. Sí, vamos a ver con qué novedades tenemos ahora con ellos. Vieja, vení, po. Vení, ve quién nos está visitando, po. ¡Ahí voy! Hola, Analía. ¡Hola, Ramón! Imagina Tianquis. Eso, allí ya acá. Claro, vos estás. Imagina Tianqui, estás Claro. en la casa. Y Matita Upia ahí. bueno, unos poquitos nomás. Esa. Aquí vamos a cantar algo. Vos sabés que hace poquito, se lo recordaba, hace poquitos días, Fortunato Juárez. El martes. El martes, sí, muy Qué lindo que he estado. Bueno, podría haber sido una cosa, hasta Natun más grande, ¿no? Pero lindo está que se hayan hecho con los medios de comunicación. En la medida que estamos radios, pudiendo ahora. Claro, las redes sociales. Mira, Omar Estanciero. Omar el Sapo Estanciero, recordado. Sí, Walter Díaz. Así es, sí. Radio sí. Nacional. Radio Nacional También lo han Radio recordado, Nacional Paz. Radio Nacional Eso. también. Qué lindo. Claro, el martes ha hecho 21 años de don Fortunato. El otro día estaba escuchando qué linda chacarera de tren mixto. Que esa es de él, nomás que no. ¿Sabes que yo tenía esa idea? Digo, esta chacarera debe ser letra y música de don Fortunato Juárez, por esa estrofa que dice, un alero santiagueño cada coche parecía. Se cantaba chacarera, se hablaba quichua y castilla. Claro, ese es alguien que ha andado en el alero quichua, que ha sido parte del alero quichua, don Fortunato. Mira, po, vieja, pero había sido letra de Trujillo. Qué raro que estábamos nosotros. Pensaba que era de él nomás, po. Letra de Pablo Raúl Trujillo, pero claro, él no podía ignorar lo que era el alero quichua santiagueño. Ay. No frecuentaba, pero sí tenía como amigos cercanos gente que sí formaba parte del alero quichua santiagueño. Felipe Corpos, Alfredo Ábalos, que ha grabado temas de Truyenque, claro, el propio Fortunato Juárez. Así es. ¿Qué pasa? Que con toda la creación que ha tenido él, ¿qué no vamos a creer que es de él? Como esa Obra escondido, maestra. como ese escondido ancha suma, el Santa Roseño. Mana, ¿no? Soy santarroseño. Ah. Soy santarroseño. Y estaba viendo que es letra de don Fortunato Juárez y música de Clemente Moreno. Hombre que supo andar también en nuestro alero cada vez que venía de Buenos Aires. Él era de los cantores de Santiago, los de Santiago, bueno, de un conjunto ancha suma. Muy qué bueno. lindo que es preguntar, vieja. Esa. A veces no sabe. Ahí preguntándote de enterapo. Preguntando, se llega hasta Santa Rosa también. Claro, eso andaba preguntándole a un amigo que sabe más, y me dice, no, el santarroseño es una
canción, una milonga, no sé qué, me dice, para Santa Rosa de la Pampa. Chaina Casa Cara, así había sido. Entonces, debe ser que ya estaba ocupado el nombre, por eso le han puesto Soy santarroseño. Ah, che, Eliana aquí me estará corriendo, por vieja. Está medio asustado. ¿Más que tú? Sí. Vaya, es que tú. Medio ancha piña. Andando le voy a dar de comer, va a dejar de joder. Vamos a cantar entonces. Vita. Soy santarroseño. Me le voy a atrever. Vamos. Hace tiempo que estoy lejos del pago de Santa Rosa. Hace tiempo que estoy lejos del pago de Santa Rosa. Desde entonces lo recuerdo con sus noches fraganciosas. Desde entonces lo recuerdo con sus noches fraganciosas. El lamento del Crespín nunca lo podré olvidar. Justo al falso juramento de una moza del lugar. Tucutucus nocheros, poblando el algodonal, que giro de los ocultos debajo del pastizal. Todo eso se extrañar, por eso quiero volver. Quiera Dios que así te encuentre, pueblo que me dio nacer. Chalay. Gana por esos pagos. Se habré cruzado senderos por detrás de una chinita. Se habré cruzado senderos por detrás de una chinita. Por Manogasta la vuelta, San Pedro y Upianita. Por Manogasta la vuelta, San Pedro y Upianita. El oscuro callejón, él solía ver pasar. Debajo los quebrachales en donde sabía espantar. Pueblito donde pasé lo mejor de mi niñez. Cada vez que yo te canto quiero a Santiago volver. Todo eso se extrañar, por eso quiero volver. Quiera Dios que así te encuentre, pueblo que me vio nacer. Sumita tema. Sumita Joxera, ha salido Las bien. ganas de ahí por eso, de andar por esos pagos, ¿no? Cierto. Por detrás de una chinita y decir, ¿no? Así decía don Fortunato. Sí, Claro. menos por los quebracheros donde espanta, iba a salir corriendo yo, pues. Ya, chache tuyo, ¿no? Muy lindo, encantado. Bueno, esa era la sorpresa, que vos has estado ahí presente. Y muy lindo esto de seguir recordándolo a don Fortunato Juárez. Así es, con Analía Johnny y Marcelo Salvatierra. Vamos a escuchar una chacarera de don Fortunato. Acuish Uyarej. Al hachero de un obraje le llamaban Pancho Raco, porque era petizo y gordo, más bien mataco, más bien mataco. En su chocita de ramas, agüita solo tenía, vaya a saber uno cómo se mantenía, Era en su vida inclemente, más pobre que don Vizcacha. Su vida se regulaba a filo de hacha, a filo de hacha. ¿Quién sabe lo que comía para engordar Pancho Raco?
y en su libreta decía hierba y tabaco. El dinero no llegaba a los callos de su mano y el patrón no lo tenía por ser humano, por ser humano. En su vida solo tuvo el destello luminoso en el revuelo del hacha sobre los trozos, sobre los trozos. Pancho Raco ya se ha muerto, pero otros siguen su historia. Yo canto esta chacarera en su memoria, en su memoria. ¿Quién sabe lo que comía para engordar Pancho Raco? Y en su libreta decía hierba y tabaco. Pancho Raco, chacarera, letra de Cristóforo Juárez, música de Fortunato Juárez, interpretada por Alfredo Ábalos. Pancho Raco, de Racu, grueso, en quichua Racu es grueso. Don Cristóforo Juárez había nacido en Cuyo, departamento Banda. Cuando uno va para allá, para el departamento Figueroa, por la ruta 5, ¿es que no? Sí, sí. Hacia la derecha está Cuyo. Él ha nacido en 1900, el 24 de julio de 1900. Ha sido maestro también, ha estudiado en la Escuela Normal de la Banda y a los 16 años de edad se ha recibido de maestro. Mira vos. Ha ido a enseñar en Villa Salavina, después se ha casado, se ha ido a Suncho Corral con su esposa, ha seguido enseñando. Se ha jubilado de la docencia como director en 1955. Y presidente del Consejo, mira. Sí, ha sido vocal y después presidente del Consejo de Educación. Ha publicado poemas y artículos periodistas en revistas y en los cuadernos de cultura de Santiago del Estero. En 1939 ha escrito Reflejos del Salitral, su primer libro. Después ha escrito otros libros, unos se han publicado, otros no, están en eso, la familia también estaba en eso. Es autor de muchos temas en letra, ¿no? Por ejemplo, la chacarera Pampa de los Guanacos, la samba Rubia Moreno, la chacarera Quiscaloro, Quiscaloro, la chacarera Estampa del Mancero, Achalay Tierra Mojada, chacarera del Poliar, A la sombra de mi mamá, la samba El Chasqui Venancio Caro, las chacareras ¿Qué más se puede pedir? La Pocoipacha, Alma Chayuera, Tatanachi. Bueno, se nos acaba el tiempo. En el barrio Los Inmigrantes, en Santiago del Estero, está la Plaza Cristóforo Juárez. Hace pocos días hemos pasado por ahí. En 1943, la Conferencia Interamericana de Educación, celebrada en Panamá, ha determinado que el 11 de septiembre sea Día del Maestro, en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, que había fallecido el 11 de septiembre de 1888 en Asunción, capital del Paraguay. Esa fecha ha sido elegida en reconocimiento a la obra del maestro Sarmiento, que había ejercido la docencia desde edad temprana. Ha organizado la primera escuela del Magisterio de América del Sur cuando estuvo exiliado en Chile. Después, como gobernador de su provincia de San Juan, ha impulsado la ley de enseñanza obligatoria primaria y como presidente de la Nación ha triplicado la cantidad de alumnos de escuelas primarias. Además, ha creado una cantidad de escuelas primarias y otros establecimientos educativos, como la Academia de Ciencias, la Universidad Nacional de San Juan, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Biblioteca Nacional de Maestros, el Observatorio Astronómico de Córdoba. Hoy es Día del Maestro. Claro, por todo lo que ha hecho este gran hombre. Así es, este gran educador. Así es. Estamos en la Semana de la Banda. Vamos a escuchar a una cantora bandeña, Aria. Una bandeña. Estos changuitos, Dios mío, viva me van a enterrar. Uno se pasa durmiendo y otro meta a rezongar. José es el que duerme, mamá,
Yo vivo sobre el burro nomás, él se lo pasa durmiendo por egoísta nomás. A ver, muchacho, tu burro, sacalo del cerco ya. ¿No ves que se echó muy tarde? Llévame hasta por allá. El cabrero viene solo, las cabras, ¿dónde andarán? Déjame, mamá, yo no iré a ser ni mamá y me manda solo a mí. Mándalo a José, tu niño bien, él sirve solo para dormir. Upaya y trompeta y maula, no me contestes así. Ya estoy cansado, puta punchao, me tienes para acá y para allá. Descanso nunca, yo sé tener, yo vivo sobre el burro nomás. Vela y con este muchacho ya no me puedo avenir. El puma de aquí no falta, cabrero, uruchuchuchu. Con los gritos se retiran por ahí, uijujujuju. Vos también grita, muchacho, a ver, uijujujuju. Muchacho, vete vos por acá, yo me voy por este otro lado. Cuyuriniki, su rizungón, estás igual que casti plantao. Tanto me rigorias, mamá, agrede, soy risongo. Por Dios, con este no sé qué hacer, vas a ver lo que te va a pasar. A vos solo te voy a dejar, siquiera un pay te hay de llevar. Bien hecho siempre mi tata las retas y con razón. Hemos escuchado El gato agrede soy rezongón, letra y música de Sixto Palavecino, interpretado por Alicia Pereira y el Payo Oroná. Ahí está esa parte donde dice, Cuyuriniki, Sugrizongón, Cuyuriniki, movete, te digo, rezongón. Qué lindo gato que es este, ¿no? Y qué lindo con el dúo con el Payo Oroná. Alicia Pereira es bandeña, por eso la ponemos porque es bandeña en esta Semana de la Banda, y ella hace tantas cosas en la Semana de la Banda, hace varios años que viene haciendo algo, y además es docente, claro, y un docente especial, es decir, que trabaja con jóvenes y niños especiales, que eso realmente se duplica en el esfuerzo y en el trabajo del docente, ¿no? Y ese amor por sus alumnos y por mejorarlos. Lo traslada hasta su casa, porque ahí ha creado Casa de Arte y Cultura con Inclusión Educativa Sixto Palavecino. Porque a determinada edad ya a veces no tienen más lugar en los espacios educativos oficiales, y ella, de una manera de continuar y de contenerlos a ellos y a su familia, ha llevado hasta su casa esto, y es una obra maravillosa. Con la participación de otros docentes también, de personal docente, todo que lo hacen por amor a la docencia, por amor a la humanidad. Son como talleres, ¿no? Talleres en donde se ve la parte de artística, fundamentalmente. Así es. Desde Buenos Aires nos llegan noticias. El taller de Quichua y Coro Purinqueando, nos avisaba Martín Ramos Tincho, nos dice que el sábado 18 van a comenzar sus actividades presenciales en su lugar habitual de Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aires. Usando el protocolo que es en burbujas. Eso es lo que llaman burbujas, así. Toman todas las precauciones, es así como hacen los docentes. Sí, como se está trabajando en la actualidad. Y hablando de docentes, y hablando de bandeños, hablando de la ciudad de la banda, el docente bandeño está representado por el profesor Domingo Bravo y el profesor Ricardo Dino Tarali, gente de la cultura, ¿no? Sí, el Día de la maestros. Cultura. Sí.
Y docentes. Desde Ezeiza, provincia de Buenos Aires, Agustín Villalba nos ha mostrado una poesía de don Hipólito Tolosa y Xicu Tolosa, hombre quichuista. Vamos a dejarla para el próximo sábado, así la leemos tranquilo. Vamos a dejarla para el próximo. Vamos a escuchar una chacarera dedicada para esos maestros que andan por esos campos de Dios. ¿Puede ser? Así es. A esta chacarera para todos los maestros de mi tierra. Adentro, mi abrazo por chacarera con los maestros rurales, los que andan con sus verdades catequizando fronteras, maestros de campo fuera, pilar de grandes ciudades. Mi canto se va en ternura por la maestra primera, paciencia de misionera del tiempo de la dulzura. Quisiera en su almita pura volcar mi savia completa. Al norte de mis anhelos le puso el hombro la escuela. Allí encontré la alfarera que me ha moldeado el camino. Maestra fue mi destino, viruta de tu madera. Al pie de tu apostolado, maestro de mi Argentina, que vas dejando la vida al filo de las fronteras. Te dejo esta chacarera sincera y agradecida. Allá va la otra nomás. Adentro, la lluvia de los inviernos no pueden con su pujanza. Banderas de la enseñanza son los maestros rurales, que sacan de los barriales las flores de la esperanza. Me acuerdo de mi maestra con su guardapolvo blanco, andando entre tantos changos como si fuera una diosa, con manos de mariposa que nos andaban cuidando. Mandinga se prende fuego contra el dolor de las piedras, se resquebraja la tierra, el sol se rompe en pedazos y la maestra caballo le va cuerpeando la sierra. Bueno, al pie de tu apostolado, maestro de mi Argentina, que vas dejando la vida al filo de las fronteras, te dejo esta chacarera sincera y agradecida. Hemos escuchado la chacarera A los maestros rurales, letra de Julio Fontana, música de Cuti Carabajal, interpretada por Cuti y Roberto Carabajal. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Un homenaje a los maestros rurales. Chingolo Suárez tiene otra chacarera para los maestros rurales, pero no había tiempo, había que elegir una. Bueno, muy buena la selección y muy merecido ese homenaje a todos los maestros rurales del interior de nuestra provincia y del país, porque el sacrificio que hacen cotidianamente para poder llegar a sus lugares de trabajo, muchas veces por la falta de transporte, los vemos parados en la ruta haciendo dedo, en algunos lugares la falta también de buenos caminos, hay gente que tiene que cruzar ríos para llegar a su escuela. Realmente es muy loable el sacrificio que hacen para poder transmitir y dar educación a los niños en las zonas más inhóspitas muchas veces, ¿no? Y muchos de ellos tienen que quedarse en esos lugares durante la semana para recién volver a sus casas los sábados o el domingo, y el domingo ya estar de vuelta prácticamente. Pero sí, realmente muy merecido. Y bueno, un saludo muy grande para todos ellos y para todos los maestros del país. Así es. Bien, muy bien dicho. Hoy, 11 de septiembre, Día del Maestro. Estábamos hablando de la Semana de la Banda. Bueno, resulta que la banda, estamos leyendo que ha surgido durante el siglo XIX como un pueblo agrícola que abastecía a la ciudad de Santiago del Estero.
La estación de trenes de La Banda ha sido inaugurada el 16 de septiembre de 1910, como parte de la línea de Rafaela a Tucumán, Rafaela, provincia de Santa Fe. El 16 de septiembre de 1912, La Banda ha sido elevada a la categoría de ciudad. Por eso el 16 de septiembre es Día de La Banda. Bueno, ¿cómo se nos ha ido el tiempo hoy? Qué lindo. Maestros, Ancha suma. tanto docentes frente a las aulas y los grandes maestros de música que nosotros aquí acabamos de mencionar, como... Y los que quedan sin mencionar, bueno. Sí, son muchísimos. Así que para todos ellos va nuestro afecto. Y Muy entonces bien. Nos estamos yendo. Así es. Escuchando la ñaupa ñaupa, chacarera, cuya letra es de Felipe Corpos, música de Sixto Palavecino, traducida al quichua por Pastor Ruiz. Lo interpretan las voces bandeñas. Sábado Camacachun. Que sea hasta el sábado. Tatayaya Munaptenka. Si Dios quiere. Don Sisto Palavecino, que ñaupa ñaupa y que quechua canta pues en eco. Don Sisto, su chacarera ñaupa ñaupa en quechua le vamos a cantar. ¡Y que venga la primera! Canita paluas pasiñipi, asmia itariarinki botica un tamisquipi. Kasiyangkala puris pakaru mantani sorini, yapisuya iya chanki matamunas purini. Yo y ropa checan cuparu y achis vida y taca, loca coplas pito ya ni kiki pishinga casta, la carrera ñaupa 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 dolores canchaina, loca mozo paciente y quimoso amores ni laya. Corazón de chilalo tapa yo en la tierra, cada vez vas a encontrarme botica en quisura. Me valiendo ya la lejos te estoy diciendo, espérame en el camino, sabrás lo que ando queriendo. De quemar los engaños me han hecho buscar mi vida, pero yo reviento en coplas como flor de mar, chacarera ñaupa ñaupa vieja como lores, pero yo te siento nueva, nueva como mis amores. Argentinos huauclaicuna, quichua manta miniquish, bandera y chisquiquillata, micha respeta su ichis. Ayuatunta, abuelos nishpamanen, capipas maracan, tu idiomas pachau pimpitian antian cusca. Quichua toca manani kisukunap santarina. Pero mautula cachuchu ricurichu quiquilla. Quichua ya chische campita tucuy Argentina ta. América tapas rispa y mana mundu ta.